¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo tapar todo tipo de goteras usando este material que tengo por acá, que prácticamente todos conocemos. Algunos lo conocemos con el nombre de Telgopor, de Anime, de Poliespan. Bueno, la verdad que según el país en que vivamos tiene diferentes nombres, pero ya todos sabemos que es esto que viene cubriendo nuestros electrodomésticos cuando los compramos nuevos. Pero para hacerlo más efectivo vamos a usar un pedazo de tela, preferiblemente que sea de pantalón blue jean o de mezclilla o de pantalón vaquero, según como usted le diga en su país. Y además vamos a usar como diluyente de este material. En esta ocasión vamos a usar el thinner que todos por lo general tenemos en nuestra casa. Así que sin más, comenzamos. Y en una lámina de zinc con un agujerito así de pequeño que tengamos es suficiente para que tengamos una gran cantidad de agua que esté cayendo dentro de nuestra casa. Hace unos pocos días atrás ya les hice un video de cómo tapar las goteras de nuestro techo usando también este material, y en esta ocasión lo hice por acá. Ya tiene varios días, yo creo ya que tiene un par de semanas, y vean cómo está esto de seco, está completamente tapado. La verdad que esto funciona perfectamente bien. No digamos en esta ocasión que vamos a usar también esta tela para mejorar la cobertura en nuestras goteras. Bueno familia, vamos a comenzar a prepararlo, y tengo este pequeño envase plástico. Como en mi caso solo voy a hacer un poquito para usarlo en este momento, voy a usar así un recipiente sin tapadera. Usted también lo puede hacer en un recipiente que tenga una tapadera y que quede bien sellado, y si le sobra lo puede guardar para usarlo más adelante. Así que voy a poner un poquito de thinner acá en nuestro pequeño recipiente. No hay necesidad de poner la gran cantidad. Únicamente estoy poniendo un poquito. Vamos a ir cortando los pedacitos así pequeños y poniéndolo en el thinner. Cuéntenme cómo le dicen a este material en su país. Vean qué rápido se va disolviendo en thinner. Si usted tiene gasolina en su casa, también puede usar gasolina para disolverlo, pero tiene que ser gasolina de la gasolina super. Y al menos en el thinner yo lo pongo y rapidito se va diluyendo, como pueden ver por acá. Vean. De hecho hace hasta burbujitas, miren. Y rápidamente ya se convierte en este material que es lo que nosotros necesitamos. Vean. En mi canal tengo un video también de cómo pegar zapatos usando este mismo material. Solo lo dejo un momentito ahí para que penetre perfectamente bien y luego seguimos. Bueno, lo que voy a hacer también es que voy a cortar un pequeño pedazo acá de nuestra tela de mezclilla o de blue jean para un agujero bien pequeño también que tengo que tapar. Este es para tapar un agujero de un clavo en una lámina, y voy a cortar uno un poquito más grande para otro tipo de agujero que tiene también la lámina, que es un poquito más largo. Y ya los tengo listos por aquí. Lo que voy a hacer en este momento es que le voy a sacar todo el thinner que tiene de más, porque lo único que necesito es esto que está aquí. Y yo me he dado cuenta que cuando está el thinner ahí y cuando está demasiado empapado de thinner, lo que sucede es que no pega. Vean, no se pega en mi dedo. Así que le voy a sacar ahorita todo este thinner que tiene de exceso. Vean familia, ya está dando punto, ya le quité todo el thinner que tenía de más. Este es el pequeño agujero que vamos a tapar. También hay otro que le vamos a echar que es mucho más grande para que ustedes vean que funciona. Y lo que vamos a hacer primeramente es que lo vamos a poner aquí en nuestra tela. En este momento lo estoy haciendo así con mis dedos porque es poquito y porque me sale mucho más fácil. Vean que se pega perfectamente bien. Hay algo bien importante, que este tipo de sellador de gotera
lo podemos hacer por el lado de abajo de nuestro techo, no necesariamente por encima. Yo, como la lámina la tengo aquí a la mano, entonces lo estoy haciendo por encima, pero usted lo puede hacer perfectamente tapándolo por debajo y no hay ningún problema. La verdad que le va a funcionar muy bien. Pero si puede hacerlo tapándolo por debajo y también tapando por encima, la verdad que es mucho mejor. Bueno, ya lo tenemos así y ahora vamos a tapar el agujero. Aquí lo tenemos. Y lo pongo por aquí. Y lo que haremos ahora también es que además le vamos a poner una pequeña capa por acá encima para que nos quede mucho mejor. Les recuerdo, mis amigos, que si todavía no están suscritos a este canal pueden suscribirse. Es completamente gratis y podrán ver una gran cantidad de videos así como estos que les estoy dejando por acá. Además, si les está pareciendo interesante este video, dele me gusta y además compártalo, porque compartir conocimiento es una maravilla. Cuénteme si usted ya sabía de este uso y qué otros usos le da a usted a este material. Y de esta manera nos ha quedado ya el hoyo, el agujero que hemos tapado. Vean que queda completamente sellado. Yo aquí tengo esta otra parte que la verdad que aquí sí está bien rajada la lámina, y rápidamente le voy a poner otro parcho para que ustedes vean cómo queda. Para este tipo de agujero voy a usar un pedacito más largo, así como este, porque nos cubre perfectamente bien. Vean. Siempre es bueno limpiar la superficie para que no vaya a haber sucio, para que no haya polvo. Lo apretamos bastante bien. Ahora le pongo un buen pedazo por encima, de un solo si es posible. Y este únicamente lo regamos por acá. Así que así nos ha quedado nuestra lámina ya lista, ya reparada, para que se vengan las lluvias, para que se vengan las tormentas. Vean, familia. Familia, así que como siempre les digo, yo espero que les haya gustado este video. A mí me ha encantado hacerles un nuevo video. Como siempre, un fuerte abrazo a la distancia, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos. Y va a ser hasta la próxima.